Muy buenas tardes, queridos hermanos, queridas comunidades, allá en sus hogares, en las células, donde esperamos que la palabra del Señor tenga eco y donde en ese contexto y en ese entorno familiar la palabra del Señor produzca efectos que den fruto, que permitan la unidad de las familias, que permitan el crecimiento de la comunidad y la sana y buena convivencia entre los vecinos. Para este domingo tenemos un evangelio espectacular, un evangelio que nos lleva a reflexionar sobre cómo es nuestra forma de convivencia, cómo reaccionamos ante las situaciones adversas de la vida y ante las situaciones adversas que muchas veces nuestro hermano nos propone. Porque no siempre las personas están en buen agrado, porque hay disgustos, porque hay incomodidades, porque hay deshonestidad, porque hay falsedad. Y como seres humanos nos vemos enfrentados constantemente a cada una de esas situaciones. ¿Cómo respondemos cuando nos roban? ¿Cómo respondemos cuando nos insultan? ¿Cómo es nuestra forma de pensar y de actuar como cristianos ante la adversidad? El apóstol Pedro le pregunta precisamente al Señor cuántas veces tiene que perdonar a su hermano, cuántas veces tiene que enfrentarse ante esa realidad. Y Jesús lo sorprende con un ejemplo que nos da escalofrío, que nos deja de verdad pensativos y que nos lleva sin lugar a dudas a entender que muchas veces nuestra reacción no es la mejor ante las situaciones adversas. Yo no soy biólogo marino, sin embargo me ha llamado la atención en estos días conocer un poco más acerca de la forma como se forman aquellas famosas perlas, esa preciosa joya, digámoslo así, que se ha estimado a través de toda la historia, que en la Edad Media e incluso en la antigua Egipcio se convirtió en una de las prendas más hermosas que luce la mujer en collares, en bellas diademas, en bellas manillas. Y se pregunta uno cómo se forma esa perla tan hermosa y tan espectacular. Ustedes saben que no la produce la tierra. La perla es quizás una de las joyas más preciosas que no es producida por ningún mineral, que no es producida por la vegetación ni por la tierra. Se sorprenderán como yo de cómo se forma una perla. Pues he descubierto que el molusco, estas famosísimas conchas que hay en el mar, tienen una carnosidad que es muy blanda y que es muy sensible. Y algunas veces, eh, cuando se introduce un granito de arena que empieza a fastidiar e incomodar esa carnosidad, o cuando de pronto desarrolla una bacteria, resulta que este molusco en particular va soltando una babita, ¿cierto? Que se conoce con el nombre de nácar, que va envolviendo poco a poco ese granito de arena, esa incomodidad realmente, o esa bacteria que le comienza a fastidiar y que le comienza a estorbar. Entonces, con esa segregación, digámoslo así, esa saliva, por decirlo así, comienza a envolver esta situación adversa y comienza a suavizarla poco a poco, hasta que a la vuelta de 3 años o más se convierte en esa famosa perla de nácar, tan famosa, tan valiosa y tan estimada por la humanidad. Pensando un poco en eso y teniendo como presupuesto de que la perla de nácar no es otra cosa más que el resultado de una baba, de una saliva, pero que nace precisamente de la necesidad de esta conchita de protegerse, de la necesidad de esta conchita garantizar su supervivencia y que nace precisamente de la adversidad, me ponía yo a pensar al preparar la homilía. ¿No es eso lo que el Señor Jesús nos quiere decir? Ante la adversidad, ante las situaciones difíciles, ante los insultos, ¿qué tipo de perlas producimos nosotros?
¿Cuáles son esas perlas que salen de nuestra actitud y de nuestra boca? A veces ante una mala mirada, un madrazo. A veces ante un robo, un insulto o un deseo de desquite. En fin, ¿cuáles son esas perlas que nosotros producimos como cristianos cuando nuestros hermanos son adversos, cuando nuestros hermanos nos tratan mal? Tengo como punto de referencia a nuestro Señor Jesucristo, que estando en la cruz produjo unas perlas hermosísimas. Por ejemplo, ante los insultos de la gente, ante las palabras soeces, ante aquellas voces que le decían, si verdaderamente eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Ante esas palabras y ofensas, Jesús nos regala una perla. ¿Cuál fue esa perla? Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Y ante el insulto de aquel ladrón que estaba crucificado también con él, entonces Jesús produce otra perla. ¿Qué perla? El silencio. Y cuando aquel ladrón también le dice que lo perdone, entonces Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esas son las perlas que produce nuestro Señor Jesucristo ante el insulto, ante la ofensa del hermano. Jesús está siempre dispuesto a amar y a perdonar, y ese es el mensaje que le quiere transmitir a Pedro y es el mensaje que nos quiere transmitir a nosotros. Hermanos, produzcamos verdaderas perlas que hagan de nosotros esos otros Cristos de nuestra época. La maldad que se paga con maldad genera más maldad. La violencia que se paga con violencia genera más violencia. Un insulto después de recibir otro insulto se convierte en un momento de agresión grave. Queridos hermanos, ¿no será que nosotros debemos de verdad apreciar esa exigencia que nos hace el Señor, esa invitación de perdonar hasta 70 veces 7, ese producir perlas ante la adversidad? Para eso tenemos que prepararnos, porque no siempre lo hacemos, porque nuestra naturaleza es a reaccionar ante la violencia, ser violentos. ¿Cómo debemos pedirle al Señor que nos ayude como esas conchitas del océano o de agua dulce, que nos ayude a entender que la adversidad se suaviza con saliva, a producir perlas, a producir palabras hermosas? Ya Jesús lo había dicho de otra manera diferente, pero aquella famosísima frase, cuando un hermano te insulte, bendígalo. Cuando una persona te quite, déjale que te quite. Cuando una persona te pide que lo acompañes una milla, tú acompáñalo dos. Esas son las perlas que nos permite el Señor producir, que nos pide el Señor producir. Espero que este ejemplo nos ayude a todos a construir una sana convivencia entre nosotros, más tolerante, más significativa. Como católicos estamos llamados a